Muy buenos días. Bueno, pues esta es la cuarta entrevista y última con Herminio Gómez. Hemos dado cuenta de su lucha social durante muchos años. Es un luchador social permanente y que, bueno, pues mucha gente lo conoce a través de su tribuna libre que en la Macroplaza ha instaurado pues ya hace más de 38 años. Herminio, qué bueno que comentas esto. ¿Cuál es la historia de esta tribuna libre? ¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, cuando fui a seguir a Miguel de la Madrid por Holanda, Francia, Inglaterra y en España, que le salí con aquella sombrero de charro y una pancarta pidiéndole democracia, en mi paso por Londres me acordé de que ahí estaba Hyde Park y entonces voy a buscar esa plaza para copiar algo de lo que ahí estaba sucediendo y me encuentro un muchachito pecoso, pelirrojo y de unos 18, 17 años, 20 cuando mucho, y le digo, I am looking for Hyde Park, y me dice, perdóname, yo no hablo inglés. Y dije, yo tampoco, hombre. y dice, yo ando buscando trabajo, yo soy español. Pues estuve 3 días en Londres y 3 días anduvo conmigo, estuvimos en Hyde Park y viendo que no se puede insultar a la reina desde el suelo inglés. En ese tiempo estaba Margaret Thatcher y entonces se suben arriba de un tapán. La famosa dama de hierro. Sí, la famosa dama de hierro. Entonces se suben sobre una caja, sobre una escalera. Y hay una anécdota de una vez un señor gordo que se subió arriba de un tambo, de una barrica, pero de repente, como estaba muy pesado, se desfondó y de repente se perdió, pues no, estaba metido en la barrica. Entonces ahí estuvieron hombres como Lenin, también entre otros, Winston Churchill, estuvieron grandes personalidades, en esa tribuna libre. En esa tribuna libre, sí. Cada loco con su tema, Hay unos religiosos, por cierto, a mí me cedía una escalera, uno estaba hablando de religión, nadie lo pelaba, nomás yo vi y me dice, súbete, pero mi inglés es muy pobre, pues yo dije, que lo que tengo que hacer, lo puedo decir en México, que es donde tenemos los problemas con esta dictadura que habíamos tenido durante tantos años. Dije, pues mejor la fundo esta tribuna en México. Y pues así lo hicimos desde el día 30 de junio de 1985. 30 de junio. El día 30 de junio. O sea que este mes cumples 38 años. Lo vamos a celebrar el domingo 25. Esta es una de 8 que hay en el mundo. La primera es la de Hyde Park de Londres de 1872 se fundó, luego la de Australia en 1878, luego la de Canadá en 1966, luego la de Monterrey, la de 1985, que su fundador le sobrevive y espero todavía ver si le llego a los 40. También luego viene la de Singapur en el año 2000, luego la de Holanda en el 2005, luego la de Trinidad y Tobago en 2006 y la de España en el 2008. Nosotros estamos en el número 4 de las 8 que hay en el mundo. Son similares en relación a la forma de exponer, están construidas, porque tú, bueno, en un lugarcito de la Macroplaza, como mencionaste, acomodaste para llevar tu bocina, para cada domingo estar ahí, pero no tiene ninguna construcción. ¿Es diferente a las otras? Sí, las otras no tienen, están al aire libre. Al aire libre. Bueno, que de hecho Sócrates fue el que nos hizo el favor de hacer una concha acústica y me dijo, no la hago mejor, dice, porque la prensa me trae, era cuando lo de los maestros, dice, vamos a hacer algo muy sencillo, por eso, que él quería hacer algo mejor, pero se hizo nada más a esa concha acústica y pues ya hayan desfilado personas como 3 alcaldes, 3 gobernadores. ¿Han ido a invitación tuya? A invitación mía, sí. Por ejemplo, fue Sócrates Rizo, que fue alcalde, cuando era alcalde. Luego fue Felipe Cantú,
fue también Chema Elizondo. Después como gobernador fue Fernando Canales, Fernando Elizondo y Sócrates Rizo ya como gobernador. Y 3 candidatos a la presidencia de la República. El primero, Pablo Emilio Madero, hijo del general Emilio Madero, que era hermano de don Francisco y Madero. Luego Manuel Cloutier y Andrés Manuel cuando cumplí 25 años. Y pues hemos tenido asistencias, por ejemplo, de personalidades como Bernardo Batis, como que ahora es aspirante a la presidencia de la República, Gerardo Fernández Noroña, y finalmente, pues no sé si empezar por ella, una persona muy importante en la sociedad, porque es bisnieta, bueno, fue la nieta y la bisnieta de don José Calderón. Por cierto, de los fundadores de cervecería. De los fundadores de Cervecería Cuauhtémoc, ellos pusieron como el 80% del capital y el señor Isaac Garza como el 12 o el 15% del capital. Entonces, ellos son realmente los fundadores de la industrialización del Nuevo León. Hoy en manos extranjeras. Hoy en manos extranjeras. Sí, qué bueno que lo dices. Sí, es cierto. Hoy en manos extranjeras. Y ella estuvo de visita con nosotros y alguien le dijo que a mí me había llevado varias veces a la cárcel, principalmente por defender a los vendedores ambulantes que se los llevaban a la cárcel. Y ella me dijo... ¿Tus cárceles han sido alguna que haya sido muy larga o todas han sido cortas, de que entras y sales al día siguiente? ¿Recuerdas algún encierro así de mucho tiempo? No, nunca. Cuando tardé más horas fue cuando me metieron junto con Fernando Canales Clarión. Perdón. Fue cuando tardé más tiempo. No, pero fueron horas también. Y yo le dije a Fernando, no vayas a pagar multa, Dije, porque si pagas multa te vas a ir tú. Yo no me voy, porque no tenemos ningún delito. Nos llevan nada más porque tienen la fuerza. Nosotros tenemos el derecho, pero el derecho sin la fuerza es nulo. Y no, yo me imagino que si alguien pagó la multa, éramos 12 los que estábamos presos, un 20 de noviembre, cuando Fernando Canales suponemos que ganó la gubernatura, pero que se quedó Jorge Treviño, y nos llevaron a la cárcel el 20 de noviembre. Esto no lo mencionan los medios, se les ha pasado por alto, que no es la primera vez que cargan a Fernando Canales, esa es la segunda. La segunda fue cuando nos sacaron del Palacio de Gobierno. Cargados. Bueno, a mí me traían, fue el primero que sacaron a mí, pero yo traía las manos así, las entrelacé, porque si me agarran de la mano de aquí, me manejan como al caballo con la rienda. Entonces me dicen los policías, Herminio, nosotros lo apreciamos, suéltese. Dije, pues si me aprecian, deje de bajarme solo. No, tampoco. Y entonces fue cuando sacaron, sí, a Fernando, pero la primera vez fue un 20 de noviembre en que nos íbamos a introducir entre los trabajadores que hacían el desfile del 20 de noviembre. Y yo mandé a hacer una pancarta, más bien no eran lonas, eran mantas de cabeza de indio, que decía sufragio efectivo, no reelección. Y como nunca fue el sufragio efectivo, entonces no era más que recordar. Y ahora ya ni se respeta lo de reelección, ya se pueden reelegir los alcaldes, sí, los diputados. Y eso lo propuso un nieto de don Gustavo Amadero, fíjate qué cosas, hermano de don Francisco, Gustavo Madero, precisamente. Oye, Emilio, ¿y cómo ves en la actualidad, por ejemplo, esta transformación? Recordamos, mucha gente recuerda que descaradamente antes los porros setemistas, los grupos de choque que tenían determinados intereses de poder, se llevaban las urnas. Una vez vimos hasta alguien que eran con pistola en mano en unas fotografías, que se llevaban las urnas, no, se las robaban, no solo les metían votos previamente, sino hacían lo que querían, porque aparte en aquel entonces el gobierno era la autoridad electoral. Sí, fíjate que pues a mí me tocó que me siguiera
don Serna Servín, ¿no te acuerdas? Agustín Serna Agustín Serna Servín, un señor ya muy grande de la Croc. De la Croc. Sí, primero me golpearon, y por cierto estaba José del Real, y en lugar de tomar las fotografías donde me estaban Pepe del Real del Norte. Pepe del Real, sí, él se fue. El norte lo había mandado a que me viera conmigo, pues se fue y me dice, no, es que estos son... Se asustó. Y entonces un señor alto, él se mete y dijo, oiga, porque están golpeando a Herminio, y los porros de él que venían con él lo patearon y lo tiraron al suelo. Por preguntar, y luego la esposa de él se mete que lo estaban golpeando muy feo, lo dejaron abotogado de patadas, y la agarran de la trenza y se la traen arrastrando a la señora también. Y no hubo fotos de eso. Eso fue ahí de la calle Agustín, del Félix Gómez, en la calle Agustín Melgar. Pero el fotógrafo, el del periódico, no ya se había ido y no hubo fotos de eso. No hubo fotos. No, qué barbaridad. Sí, y después me dijo, es que tú no sabes quiénes son ellos. Pues no, yo no sabía. Luego, en otra elección, entonces me iban dando el rayo en una camioneta, y que viene el señor y saca la pistola y que arranca y se fue trastabillando, no se cayó, pero tuve que huir porque eran muy salvajes y no les hacía nada. Esto otra vez estaba en la escuela Casimiro, que está enfrente de la casa tuya, a la espalda más bien de la que yo vivo, en la privada Agustín Melgar. Y me dicen unas señoras, señor, porque estaba todo el mundo viendo por quién votabas. Y yo les dije que no estuvieran ellos viendo, secreto. Que era secreto. Y entonces llamaron por teléfono y vienen las dos granaderas con la gente de la CTM, los famosos porros, y que me pelo por la barda, está como a 2 metros, pues brinqué con miedo. La adrenalina te ayuda, y ya fue una muchacha que quizá tú recuerdes, era reportera de Canal 2, fue a la casa y dice, oiga, ¿por qué corrió? Pues porque me querían fregar. Y dice, ¿y qué le faltó valor? Pues sí, le dije, no soy suicida. Y pues esas eran las elecciones. Sin embargo, quisiera dar desde este medio las gracias a Sócrates Rizo, que me dijo, Herminio, usted estaba pidiéndole a don Alfonso Martínez Domínguez urnas transparentes, y él le dijo que no era necesario. Luego le pidió a Jorge Treviño y pusieron unas transparambas que había donde archiveras, cajas archiveras. Y dice, ahora en estas elecciones, por primera vez, en honor a su petición, vamos a tener urnas transparentes y biombos para que nadie vea. Entonces, podría decir que mi paso por la política no ha sido en vano. Entonces, pues logramos ya... Ciertamente. Herminio, ¿cómo comparas ahora las condiciones? Acaban de pasar las elecciones del Estado de México, el padrón más grande que hay en el país, y es el laboratorio y la joya de la corona que le llaman por su amplio pues electorado. Sí, son casi más de 12 millones de votantes. Sí, o sea, ¿cómo comparas, me refiero, lo que tú lograste ver hace 5, 10, 20, 30 años atrás acerca de cómo se manejaban las elecciones, estos procesos que se dan, y tan grande que es ese padrón, como acabas de decir, de más de 12 millones, y no hubo incidentes? Eso es lo que se destacó. No hubo quejas, no hubo golpeados, no hubo robos de urnas. Ahora los dos perdedores, tanto en el Estado de México como en Coahuila, reconocieron su derrota. Claro. Esto no se daba, y tú lo viviste, esto no se daba más antes. Todo el mundo alegaba triunfos. Y pues no eran elecciones de Estado en aquel tiempo, y ahora nadie se queja de que falte democracia. La prueba está que en un estado ganó el PRI y sus aliados, y en otra Morena y sus aliados.
Entonces, pero nadie se ha quejado de fraude. Sí, esa es la diferencia que ahora estamos viendo. ¿Crees tú que tenga alguna incidencia la política del presidente López Obrador, que siempre está pidiendo democracia, está pidiendo limpieza en las elecciones, porque él ha sido víctima también de eso mismo cuando le robaron la elección en 2006? ¿Esto lo ha aprendido políticos y personas o fruto de qué es lo que vimos en el Estado de México? Bueno, mira, lo que tú acabas de decir es que Andrés Manuel es un verdadero demócrata y puedo yo morir ya tranquilo. Tú sabes, mi caminata de Guatemala al Paso, Texas, fue para pedirle a la gente que votara por el que quisiera. No, yo no iba yo iba representando a nadie. Entonces, solamente que votaran para que pudiéramos vivir la democracia. Luego también pues el viaje que fui a España a seguir a Miguel de la Madrid, y aquí las huelgas de hambre que llegué a hacer también cuando Pablo Emilio Madero, que ganó 2-1 y no fue alcalde. Entonces han sido batallas que hemos dado y mi mayor satisfacción es que puedo morir tranquilo. Me tocó ver la democracia de este país, que parecía que eso no lo íbamos a ver nosotros, y nos ha tocado vivirlo. Ya 23 estados de la República Mexicana gobernados por Morena. Le faltan 9 de los 32 que hay en todo el país. ¿Tú crees que el presidente, pues le falta ya un año y unos meses, ¿tú crees que el presidente se sienta satisfecho por manejar esto, por ver sus frutos acerca de su concepto de la democracia y humanismo, sobre todo, que él identifica su línea como humanismo mexicano? Estoy de acuerdo con él, aunque el Partido Acción Nacional dice que su doctrina es humanista, pero la verdad es nada más... Yo creo que de origen lo era, ¿no? Cuando las personas fundadores, quienes hicieron los estatutos, la doctrina, tenía como que un buen principio, y ocurre como muchas cosas que luego ya las personas la van distorsionando, ¿no? Bueno, yo creo que más bien es un buen ideal que nunca se llevó a la práctica. El primer hombre que lo ha puesto en la práctica ha sido precisamente Andrés Manuel, y ahora nadie se queja de fraude electoral, nadie se queja. Que no les gusta, bueno, pues, el mismo Jesucristo no les gustó a todos, ya ven, los mismos judíos lo crucificaron. Pues entonces, si eso le pasó al divino, pues ¿dónde estaremos con Andrés Manuel? Pero puedo destacar algo. Don Francisco I. Madero es llamado el mártir de la democracia, o el padre de la democracia, que nunca la vivimos, excepto ahora. Entonces, a Andrés Manuel le hicieron 2 fraudes en Tabasco para la gubernatura del estado. Le hicieron 2 para la presidencia de la República. Y con don Francisco I. Madero hubo 1 millón de muertos. Hubo por lo menos unos 600,000 huérfanos, unas 300,000 viudas. Hubo muchos que se exiliaron, los que tenían dinero se fueron del país. Hubo muertos, aparte de los muertos hubo mutilados y hubo odios y quedaron rencores. Y con Andrés Manuel, con 4... Vamos a cortar un momentito. Sí. Con la entrevista con Herminio Gómez, y bueno, estábamos hablando, fíjese, acerca de cómo había las condiciones electorales hace muchos años y cómo son ahora en este tiempo. Es muy importante esto. Habrá mucha gente que diga, bueno, pues es historia, son recuerdos, sí, pero tampoco hay que olvidar que el que no conoce la historia, su historia de su país, están obligados a repetirla, o les sirven además, porque el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Entonces, estos comentarios que hacemos con Herminio, recordando la historia, nos permiten ver las condiciones actuales y nos permite entonces comparar y orgullecernos de este avance que ha tenido nuestro país. Herminio, estabas hablando acerca de esta historia, acerca
bueno, pues de las condiciones que había antes, ¿no? Bueno, decía que don Francisco I. Madero es llamado el mártir de la democracia, pero en realidad fue el que creó 1 millón de muertos. Incluso muere él, muere su hermano, don Gustavo, y muere Pino Suárez, el vicepresidente de la República. Y el sufragio efectivo... Perdón, ¿por qué dices que Madero los creó? Madero creó la revolución que para tumbar a Porfirio Díaz, y llegó con la violencia, pero con la violencia se fue él también. Entonces hay un personaje que era el que estábamos hablando, que tú mencionabas, Andrés Manuel, que le hicieron 2 fraudes electorales en Tabasco, le hicieron 2 fraudes para la presidencia de la República, y no ha tenido un herido, un detenido, y mucho menos un muerto. Por cierto, él decía, más temprano que tarde, por la vía no violenta, habremos de llegar a la presidencia, y la verdad yo no creía que fuera a llegar. Esa es la realidad en lo que yo sentía. Y fíjate, con el 1 millón de muertos, con 600,000 huérfanos, con 300,000 viudas, quedaron muchos que se fueron para los Estados Unidos exiliados, y también quedaron odios, quedaron rencores y quedaron muchos mutilados. Con Andrés Manuel no ha habido ni un detenido ni un muerto. ¿Quién será más grande, don Francisco I. Madero o Andrés Manuel, que nos tocó ver que impusiera la democracia en este país? No hubo, a esta elección que acaba de pasar no ha habido queja, nadie se ha quejado. ¿Quién crees tú que sea más grande? Pues bueno, medido así, pues son otros tiempos, otras condiciones. Madero no propiamente inició con violencia, sino a él lo violentaron, Huerta lo fusiló, etcétera. Pero bueno, analizando eso, yo pienso muy bien que Andrés Manuel ha tenido un avance muy importante, incluso sus manifestaciones desde antes, que él siempre ha hablado de ellas sin quebrar un solo vidrio, sin violencia, etcétera. Y cómo ha tenido que lidiar con grupos de poder en México, en todo el país, pero más en el Distrito Federal, que cuando el fraude había organismos de esos pesados que querían tomar el aeropuerto y los principales puntos del país. 200,000 personas podían asfixiar un poco o provocar enfrentamientos, y él nunca autorizó eso, la violencia, y esas personas estaban en contra de él. Entonces la válvula de escape fue tomar todo el área del Paseo de la Reforma, donde pusieron sus tiendas de protesta, y esas las autorizó López Obrador para que fuera un válvula de escape por todo ese odio y coraje, que después también fue criticado por eso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el confrontar la historia con el presente para que nuestros jóvenes la conozcan, sepan, la aprecien y sobre todo la vayan aumentando, la vayan perfeccionando, todo esto, ¿no? Que yo pienso que esa frase que identifica a Andrés Manuel no la han entendido en su totalidad y las personas de gran poder en nuestro país. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque las revoluciones se han iniciado con los descontentos de la gente. Andrés Manuel lo que ha hecho es equilibrar, aumentando salarios, etcétera. Entonces, a ellos mismos les beneficia, a los poderosos de este país les beneficia. Porque llega a darse una revolución, por los primeros que van es por ellos, como pasó en la Revolución Mexicana, que hicieron atrocidades con los hacendados y su familia, etcétera, etcétera. Precisamente, yo estuve también, una semana estuve allá en México, en ese plantón que hicimos. Por cierto, también estaba el ministro Fernando Canales Clarión, y me dijo, mira lo que está pasando. Le dije, sí, pero es preferible esto a lo que hicieron cuando don Francisco I. Madero, que se incendió el país, y los ricos se van. Aquí los que nos matamos somos los pobres. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, la otra es que se incendie el país otra vez. No, tampoco. Bueno, pues entonces, Andrés Manuel ha sido el hombre que en primer lugar dio una pensión a los ancianos.
para que ese dinero va a dar a los ricos, son los poderosos, siempre son los que tienen pues los granos y tienen todo, el dinero siempre llega a ellos. Luego hubo algo que me conmovió y fue precisamente por lo que yo me alié a él. Cuando lo entrevista una periodista de Televisa y le pregunta, oye, más bien le reclama, le dice, estás creando prostitutas al darles dinero a las madres solteras. Y le dijo él, es medio salario mínimo lo que se les está dando, dice. Pero ¿sabes qué? Hay muchas niñas que ahora que los padres se van, el papá se va a trabajar por un lado y la mamá se va por el otro y se quedan los niños en la casa. A esas niñas hay un vecino que siempre la está vigilando para violarla. Hay veces no solo el vecino, el tío, el primo, el abuelo, el padrastro y hay veces hasta el propio padre, dice. Esas niñas o la que el novio con su consentimiento ha tenido relación con ella y una vez embarazada dice, búscate otro tonto porque yo no voy a caer. O el que se casó y dejó a la señora y se fue con otra y la dejó con 2, 3 niños, o el que se fue para Estados Unidos y nunca volvió. Dice, yo creo que si alguien merece ese apoyo económico son las madres solteras. Y entonces yo pensé, en el Partido Acción Nacional, que era donde yo había militado, nunca se pensó en esas pobres madres solteras. Y desde entonces me alié con él y no estoy arrepentido porque creo que ha sido el presidente, y a ti te consta, Gerardo, que se ha enfrentado a los grandes capitales que nadie lo hacía. Por eso no pagaban impuestos, porque todos eran los que les pagaban las campañas al PRI y al PAN, y entonces favor por favor no les cobraban los impuestos. Andrés Manuel les ha estado cobrando los impuestos. Andrés Manuel ha tenido el dólar, primera vez en la historia de este país, que el peso le gana al dólar. Valía 20.85 cuando él llegó y ahorita vale 17.57. O sea, lo que nunca se había logrado. Luego tenemos que cuando Carlos Salinas, vendiendo casi 300 empresas, dejó una deuda de 600 mil millones de pesos. Ernesto Zedillo la deja en 2 billones de pesos por el Fobaproa. Billones de pesos, sí, 2 millones de millones. Porque los grandes empresarios las deudas no las pasaron a nosotros y ellos siguen siendo grandes empresarios. Luego, otra cosa que se va Peña, Ernesto Vicente Fox, y la deja en 3 billones y medio de pesos. Se va Felipe Calderón y la deja en 5 billones de pesos. Se va Peña Nieto y la deja en 10 billones 600 mil millones de pesos. Andrés Manuel no ha pedido un solo centavo prestado. Ha abonado, pero además ha creado las obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, está haciendo 3 aeropuertos más también allá en el sureste, en Cancún, en aquellos lados, y está creando el tren Maya y el tren interoceánico y la refinería. ¿Qué habían hecho los otros presidentes? Y una barda y un faro de luz. Luego aquí les está dando a los ancianos, a 11 millones de ancianos, un apoyo económico de 4.850 pesos por bimestre. Y va a ser de 6,000. Luego a los estudiantes de preparatoria, para que no dejen de estudiar, les da otra pensión. Está dando pensión también a los que tienen alguna discapacidad. ¿Qué hacían con el dinero los otros presidentes? Y no nos ha endeudado. ¿Quién se les enfrentaba a los grandes empresarios? ¿Y quién le hacía frente a los medios de comunicación que te recibían aquello que dicen chayote? Y él, nada de eso. Y ha aguantado todo lo que le ha echado la prensa. Yo creo que, te puedo decir lo que acabo de oír el domingo en la noche a López Dóriga. En Radio Fórmula estaba con otros 4 periodistas
y dijo algo que me sorprendió, ahora sí como dicen, me dejó el ojo cuadrado. Dijo que Andrés Manuel, dice, no es Morena, es Andrés Manuel el que ha hecho ganar en la ciudad, en el Estado de México, que era la joya de la corona del PRI, desde toda la vida. Dice, más de 94 años, iba para 100, y dice, Andrés Manuel dice, dijo López Dóriga, dice, yo tengo muchos años de periodista, dice, es el político, es el presidente de la República más sobresaliente de todos los presidentes que ha habido. Y alguien le dijo, pero ¿qué me dices de Lázaro Cárdenas? Pues a Lázaro Cárdenas lo supera también Andrés Manuel. Ha sido un hombre, dice, excepcional. Esto es raro, pues tú sabes que no lo podía ver. Así es de que, y también veo que el Norte el día lunes sacó como unos 6 artículos interesantísimos de cómo lo que pasó en el Estado de México. No al de Coahuila, pero también, pero le destacó mucho el Estado de México porque son como 18 millones de habitantes. Pues yo creo que ya están convenciéndose o ya están viendo que está casi al final el mandato del presidente López Obrador y pues están reconociendo realmente, porque si no lo harían y seguirían con su terquedad de crítica y de mentiras y todo eso, pierden prestigio y están empezando forzadamente a reconocer el trabajo de este presidente después de que lo atacaron durante más de 4 años todos los días, sin excepción. Entonces sí, muy interesante esto. Todavía existen muchos reductos en el país y sobre todo aquí en el noreste y en el norte de la República, que está desinformada mucha gente. Yo me encontré a una persona en Guadalajara que era pero rabiosamente enojado porque todo le achacaba al presidente. Le digo, es que es tu gobernador que está aquí, el que tú acabas de decir, todos los datos le corresponden a tu gobernador. Nada tiene que ver el presidente. Mucha gente no sabe la división de poderes, las responsabilidades de cada quien, no está informado, escuchó algo de los medios y toma una actitud, pero ojalá que toda esa gente que está equivocada empiecen a entender que algo está pasando importante en el país y que esto va a beneficiar finalmente a todos, como están ahorita en el suroeste. Hay mucha gente muy animada con lo del Tren Maya, con las obras, con Texcoco. Son obras por todos lados, frenos a corrupción por todos lados. Desde que entró ya ve cómo frenó lo del petróleo, que se estaban robando no solo la gente de la delincuencia organizada, sino políticos y de todo, todos. Y luego dice descaradamente Enrique Peña Nieto, se acabó la gallina de los huevos de oro. No se acabó, ustedes la mataron. Entonces fue lo que pasó. Entonces, qué bueno que estamos en estos tiempos de evaluación y les repito, hablamos de esa historia para que sobre todo los jóvenes entiendan todo esto, porque algo que dice el presidente importantísimo es la revolución de las conciencias, porque si existe una revolución de las conciencias, existen condiciones para darle continuidad a todo esto, porque convencer y desconvencer pues a veces se puede, pero ya cuando la gente tiene conciencia del conocimiento real, pues ya es una persona con mayor capacidad de análisis de su voto y de todo lo demás. Pues esto no es una entrevista, es una conversación prácticamente. Herminio, yo no sé si tengas otras cosas que comentar que no hayamos tocado y que te interesante que tú puedas decir. Bueno, lo que podría decir es que, por ejemplo, Peña Nieto entregó el petróleo a las compañías norteamericanas y Andrés Manuel las está recogiendo. Carlos Salinas entregó las minas a los extranjeros canadienses y estadounidenses y él está también recogiéndoles, pidiéndoles algo más que lo que aquellos pagaban de impuesto. El otro, Peña Nieto, y entregaron pues el agua también y él la está recogiendo. Aquí ya viste que nos quedamos sin agua y Andrés Manuel ha venido para supervisar la obra, es decir, quiere que no nos falte el agua. Yo creo que ha sido
el mejor presidente de la República que ha existido y lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar porque ya le faltan prácticamente 14 meses en la presidencia y ha sido un hombre honesto y sobre todo 8.500 soldados los mandó a los cuarteles. Yo no los necesito. Y al principio yo tuve miedo que lo fueran a matar porque ha pisado muchos callos y pues ya la libró. La esposa de él también quería que trajera mejor guaruras, pero dijo, a Indira Gandhi la mataron los guardias, al hijo de ella la mataron los guardias, a Anwar el-Sadat la mató otro guardia. Dice, me voy a tener que andar cuidando de ellos. No, el pueblo me cuida. Pues muchas gracias, Herminio, por estas entrevistas que hemos hecho y que pues esperamos que no sea la primera vez. Hay que, si nos invitas a ir a tu aniversario, y estaremos por ahí para transmitir algo en vivo y pues felicidades por esos 38 años y que se cumplan más en la tribuna libre, ¿no? Es cierto. El domingo 25 de junio de este mes, ya estamos a menos de 3 semanas, vamos a tener la celebración del año número 38. Es una invitación general. Esperamos que nos acompañes y que tus camarógrafos también. Pues muchas gracias, despedimos esta entrevista, ya con esta es la cuarta y hemos estado difundiendo algunos segmentos en Facebook a través de eso y también en YouTube, y vamos al impreso. El día de hoy sale la primera parte de la entrevista ya impresa de Herminio Gómez para que usted le dé seguimiento. Es una serie donde lo que aquí declaró él, pues también se ve en la letra, pero también en el video. Le agradezco mucho, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.